En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Solamente, señor presidente, señalar que en el día de hoy, cerca de las 10 de la mañana, un poquito después, llegó de parte del Ejecutivo la indicación firmada por Su Excelencia el Presidente de la República y los ministros en relación a la propuesta que hacen para este proyecto que está en estudio. Debo hacer una sola prevención, y es que a la Secretaría no le fue posible, desde luego, no le fue posible preparar un comparado con el que ya teníamos, agregando la columna correspondiente, puesto que la Secretaría venía en tránsito de Valparaíso a Santiago. Venía en movimiento la Secretaría. Así es. Muchas gracias. Es que, a ver, no teniendo el comparado, secretario, no sé si a los señores parlamentarios les parece ofrecerle al Ministerio, a la ministra o a quien ella, al asesor que ella estima conveniente, que nos haga una presentación respecto del contenido de las indicaciones que se han presentado el día de hoy, y en función de eso ir avanzando al finalizar la presentación en las consultas de los parlamentarios para ver cómo seguimos en la tramitación de este proyecto. ¿Le parece a los señores parlamentarios? Ah, sí. Yo no sé, hago la sugerencia, porque nosotros le habíamos ofrecido al Colegio Médico por un espacio de 10 minutos hacer una presentación. Yo sugeriría partir por el Ministerio, porque además si el Colegio Médico tiene algún comentario, observación o mirada respecto a lo que hagan las indicaciones, creo que sería más oportuno aprovechar de que ustedes tengan la oportunidad también de escuchar al Ministerio, y en función de eso, con posterioridad a eso, continuamos con la presentación de ustedes y le damos la palabra a los señores parlamentarios. Así que entonces, senador Castro. Por favor. Sí, presidente, con el mejor propósito y viendo que nos acompaña el presidente de la corporación, yo creo que estamos en el debut hoy de indicaciones ingresadas hace 2 horas atrás, que nos han permitido tener comparado. Yo quiero graficar esto para que el presidente del Senado tenga claro el estado de inicio del debate, estando hoy, lunes 6 de mayo, presidente. Porque se entienden los temas de plazos que se han señalado. Nosotros hemos reiterado una y otra vez que incluso se puede hacer un téngase presente. ¿Por qué no? A la propia Corte. Respecto al punto en que nos encontramos, sin colocar nada adicional, este es el momento en que nos encontramos. Vamos a conocer las enmiendas en términos gruesos. Hay que ver en qué instante va a haber o no un comparado para poder irlo mirando y así llegar con responsabilidad cuando corresponda a la sala. Cosa que el presidente sabrá en qué minuto eso podrá disponerlo a la luz de que hay un producto razonable que proponer en el avance de su discusión. Quiero dejar constancia de eso, presidente. Muchas gracias, senador Castro. Me ha pedido la palabra el senador Chaguán. No sé si tengo alguna petición de palabra adicional. Diputada Llomas, y después le ofrecemos la palabra al Ejecutivo también, a la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Ahí esas 3 palabras y procedemos con el Ministerio. Presidente, en los mismos términos, creemos que se ha actuado con improvisación. Creemos que tener una indicación recién hoy, cuando el Ejecutivo plantea una votación el día de mañana, sin lugar a dudas consideramos que es apresurado, de alguna manera displicente. Nosotros hemos señalado además que es fundamental para este efecto que el retraso que tiene el Ejecutivo en términos de enviar las indicaciones a un proyecto que guarda directa relación con el equilibrio financiero del sistema y que dice relación con la sanción al otorgamiento y uso de licencias médicas falsas o fraudulentas, en el entendido del porcentaje del 7% de aporte del trabajador, tanto las ISAPRES como FONASA, que se destina justamente a aquello. Creemos que acá ha habido displicencia, improvisación. Yo quiero señalar que a pesar de que hemos tenido conversaciones a través de nuestros equipos técnicos durante la semana, del fin de semana, creemos que todavía es insuficiente para finalmente asegurar que los pacientes
Asegurar que los pacientes que hoy día tienen enfermedades raras o poco frecuentes, tratamientos de alto costo y que además tienen posibilidad o pudieran tener eventualmente la posibilidad de cambiarse de una ISAPRE a otra, si es que lo subieran efectivamente en los planes, hoy día eso no está asegurado en virtud de la actual norma que se está presentando en el día de hoy. He dicho, presidente. Gracias, senador Chaguán. Diputada Yomans. Sí, presidente. Mire, la verdad es que el día viernes se presentaron las cifras, que fue lo solicitado por parte de la comisión, en donde yo también estaba de acuerdo que era importante que el gobierno pudiese esclarecerlo. Eso ya fue esclarecido y de hecho es más, supongo que los equipos de los parlamentarios, si tuvieron alguna duda, se acercaron también a la superintendencia para poder esclarecer aún más si es que hay alguna especificación que hacer. Pero, presidente, yo creo que si hay alguna diferencia respecto a la estructura presentada el día viernes en respecto a las indicaciones en particular que el gobierno está presentando el día de hoy, que el gobierno las pueda presentar y ahí nos haremos un juicio de valor respecto a las mismas indicaciones, pero tener de manera anticipada un espacio de diálogo acá, presidente, respecto a lo que pensamos de las indicaciones me parece un poco inconducente. Entonces, le quería solicitar, presidente, más bien el poder avanzar en la sesión, poder escuchar al gobierno, al Ejecutivo respecto a las indicaciones, si es que hay algo que se está modificando de la estructura que se nos dio a conocer el día viernes, y si lo hay, perfecto, ahí podríamos entrar a evaluar qué es lo que nos parece o no de las indicaciones. Yo respecto a la prórroga del plazo, presidente, y lo quiero plantear acá directamente, pero acá hay una sentencia que está firme y ejecutoriada, no hay un proceso pendiente en el que podamos solicitar una prórroga del plazo. A mí me parece también un poco complejo el reabrir constantemente esa discusión. Tenemos un plazo que hay que cumplir y hay que hacer todo lo que esté en nuestro resorte para hacerlo cumplir también respecto al fallo y a las condiciones que nosotros tenemos como legisladores para que una ley corta como esta pueda hacerse efectiva, presidente. Pero creo que el estar constantemente volviéndonos a situar en esa discusión no, más bien nos hace perder tiempo en el propósito principal. Eso, presidente. Presidente. Tiene la palabra la diputada Casmuri. Si quiere hacer un punto sobre esto, después, senador Castro, se lo otorgo. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a la ministra, al director, al superintendente y a todos los presentes. Yo, la verdad es que la diputada Yomans me representa muy bien con sus palabras y voy a decir algo bastante similar. Entendemos lo difícil que ha sido toda la tramitación de este proyecto, para todo lo desafiante, para ambas cámaras, para el Ejecutivo mismo, y que este proyecto viene a tratar de facilitar un proceso que no es responsabilidad del Ejecutivo, que es responsabilidad de las propias ISAPRE en la negación de implementar apropiadamente los fallos tanto del Tribunal Constitucional como la Corte Suprema. Dicho esto, todos aquí conocemos bastante bien el proyecto en profundidad y también sabemos cuáles son las diferencias que tenemos a estas alturas. Por favor, que vamos a seguir insistiendo, sabemos muy bien. Y también conocemos ya el borrador de lo que presentó el Ejecutivo, que no es tan extenso, se hace cargo de puntos que son bastante precisos y que hoy día podremos conocer más en detalle y después de eso avanzar y probablemente mañana votar. Yo creo que podemos dar cuenta de esto, todos conocemos bien el proyecto, los tiempos se acaban y no podemos seguir dilatando. El fallo se debe cumplir y por supuesto que pensamos que es mucho mejor que se cumpla con ley que sin ley. Así que avancemos con este cometido y creo que podemos sacarlo adelante, así como lo logramos hacer en cada una de sus fases precedentes. Muchas gracias, presidente. Solamente un comentario antes de otorgarle la palabra al senador Castro e inmediatamente al Ejecutivo. Nosotros no estamos obligados a cumplir un fallo. Nosotros no tenemos un cumplimiento que dependa de nosotros y nosotros lo que hemos estado es poner las herramientas a disposición del equilibrio y la subsistencia de un sistema. O sea, eso es particularmente lo que estamos haciendo, pero llegado el plazo, un plazo que no nos corre a nosotros en lo personal como poder, en lo institucional como poder legislativo. Y sí, a propósito de la sugerencia que yo le escuchaba al senador Castro, no sé si va a ser oportuno hacerlo hoy día, veamos si es necesario mañana. Hay una realidad de que sí estamos legislando y estamos probablemente en la etapa, no en la etapa, ya estamos en la etapa final del proceso legislativo, algo que es una realidad. Hacérselo no presente a la Corte Suprema puede ser de alguna utilidad, pero eso no implica pedir prórroga ni mucho menos, sino que hacer constatar un sentido de realidad que probablemente la Corte Suprema lo sabe, está acá en el edificio del frente, no es tan difícil que lo averigüen, ha estado siendo un debate bastante público pero si es necesario quizás informar formalmente que estamos en esta etapa también puede servir para mejor entender la situación en la que nos encontramos.
Senador Castro. Solamente, presidente, decirle que durante este año que llevamos de discusión del proyecto, mi conducta política ha sido buscar acuerdos. Por eso he sido criticado por distintos diputados de haber, incluso han dicho, secuestrado el proyecto en aras de buscar acuerdos. Ese ha sido el móvil que hemos tenido. Sigo insistiendo en ese móvil. Quien habla no es senador para votar de memoria, para votar por minutas. Y que cuando uno entra a preguntarle a una persona por qué está votando lo que está votando, no sabe fundamentar. No. A mí me parece que esto tiene que tener mérito. Y me parece que estamos frente al país la necesidad de llegar a un acuerdo. En los plazos y forma que se diga, pero a mí no me inhibe eso para decirle a la autoridad, al Ejecutivo, mire, cuidado con lo que pueda salir de acá, porque después podemos llorar meses diciendo se votó precipitadamente esto, no se supo el alcance que tenía esto otro. Perfecto, perfecto. Yo voy a cumplir todo lo que finalmente se acuerde, pero hago ver la estrechez de cómo se entra a un debate donde a mí me gustaría que alguno de los 10 parlamentarios aquí pudiera recitar ahora en qué consisten todas las enmiendas a todos los artículos que se han planteado, hace 2 horas atrás, pues. Si alguien puede reflejar eso, muy difícil, ¿verdad? A eso voy, a que lo hagamos en conciencia para llegar a la sala y dar argumento en sala, que es lo que corresponde. Gracias, presidente. En aras de la disposición que tiene esta presidencia, de que todos, acá tengo 3 palabras más solicitadas, el senador Gaona, el diputado Celi y el diputado Lilayú, y la senadora Órdenes. Ahora, les voy a ofrecer la palabra brevemente para que ustedes puedan hacer presente sus comentarios respecto al Estado, pero para que procedamos inmediatamente después con la presentación del Ejecutivo. Senador Gaona. Presidente, nadie está obligado a lo imposible, primero que todo. En segundo término, acabamos de recibir la indicación hace 2 horas y de una mirada rápida, sí, efectivamente hay algunas cosas que mejoran, pero seguimos teniendo problemas. Entonces yo quisiera escuchar al Ejecutivo y ver la posibilidad de tener la oportunidad de debatir un poco más sobre varios aspectos, porque no se hace cargo las indicaciones precisamente de lo que le hemos manifestado al Ejecutivo en reiteradas oportunidades, y tiene que ver con el recálculo de las obligaciones emitidas por la Corte Suprema, y un recálculo justo, no un recálculo para que quiebre el sistema. Entonces, de esa perspectiva me gustaría escuchar al Ejecutivo y además decirle, presidente, que los que están obligados acá es el Ejecutivo. A nosotros, la Corte Suprema mandató al superintendente a aplicar fallos, no este Congreso. Así que aquí se va a legislar conforme a la responsabilidad que nos compete y en los tiempos que correspondan. Así que yo le rogaría que aquellos que están tan ansiosos de que esto salga rápido, que calmen su ansiedad, porque nosotros esperamos que esto se legisle como corresponde. Los obligados a cumplir fallos y los mandatados es el gobierno, no este Congreso, presidente. Diputado Celis. ¿Dónde está el diputado Celis? Ahí está. Gracias, presidente. Sí, por su intermedio, por favor, para que seamos más ejecutivos. Primero, poder que el Ejecutivo nos explique las recomendaciones, indicaciones, de verdad que no sé cómo llamarlo. Segundo, nos llegó un texto de la Federación Médica de Chile que tengo entendido que también van a plantearlo, donde nos coloca distintos escenarios. Tercero, hacer una pequeña precisión. Aquí estamos hablando de 2.800.000 usuarios de las ISAPRES, pero también estamos hablando, si no me equivoco, de 6 millones de pacientes de FONASA que están viendo en peligro que sus prestadores privados puedan quebrar. Entonces, no es que estemos hablando solamente de los usuarios de la ISAPRE, estamos hablando de 6 millones de usuarios de FONASA que ven en peligro que quiebren sus prestadores privados. Entonces, no es un tema solamente de las ISAPRE. Así que, en aras de eso, presidente, concentrarnos en las indicaciones y en la minuta de la Federación Médica de Chile. Gracias, presidente. Gracias, diputado Celi. Diputado Lilayú y después senadora Órdenes. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la señora ministra, a las autoridades. Yo creo que participo mucho en lo que ha dicho los senadores, el senador Gaona. Yo creo que la salud aquí en Chile se merece, por lo menos que le demos el tiempo necesario, se merece. Y aquí cuando hablo de la salud hablo de los millones de chilenos que en estos momentos están golpeando la puerta de los hospitales. Mucha gente evidentemente va a tener complicaciones en su salud, mucha gente va a morir si no solucionamos este problema mal llamada crisis de la ISAPRE.
Yo encuentro que es inaceptable, es una vergüenza que hace una hora, efectivamente yo vengo viajando 2 hornos en el avión, yo poco menos que antes de subirme al avión recibí las indicaciones que vinieron del gobierno, realmente es una vergüenza. Yo creo que una hora no da tiempo para evitar un colapso del sistema. El superintendente nos ha dicho que hay 4 a 7 ISAPRES de las 7 funcionando con pérdida y claramente una deuda de 1,6 billones que no volvemos a tomar conocimiento hace unos 2 o 3 días atrás. Yo creo que es inviable seguir aprobando una ley en estas condiciones. Yo creo que esta ley ojalá pudiéramos aprobar, pudiéramos mejorar y esta tenemos que darnos el tiempo. Yo vuelvo a insistir, los chilenos se merecen más, la salud en Chile claramente necesita más tiempo. Aquí no es llegar y legislar o dar una opinión porque ya están los números dados. Yo creo que todas las cosas se pueden mejorar y en ese sentido yo apelo a los miles de millones de chilenos que probablemente van a morir o van a tener complicaciones en su salud si no hacemos las cosas bien hechas. Gracias, presidente. Gracias. Diputado Lilayú, senadora Ordene. Gracias, presidente. Saludar a las autoridades presentes, también al Colegio Médico que se encuentra en la sesión. Solo reiterar lo que dije en la comisión anterior. Nosotros eventualmente y a primera vista estamos en un empate, entonces tenemos que avanzar hacia un acuerdo para, en definitiva, si vamos a sacar adelante la ley corta de ISAPRES o no. Coincido en que los tiempos obviamente no fueron los más adecuados para tener conocimiento respecto a las proposiciones que hace el Ejecutivo. Eso es algo que ocurrió. Yo le quiero pedir, presidente, que avancemos en que comience a exponer el Ejecutivo, abordemos efectivamente cuáles son los cambios que en este par de días ocurrieron, porque al final del día lo que queremos es generar el mínimo equilibrio. O sea, el fallo GES ocurrió, a través de la ley de reajuste autorizamos el incremento a través del ICSA, ahora viene la tabla única de factores y por lo tanto es importante efectivamente cómo vamos a entender la prima. Es un tema que a mí en lo personal me interesa porque al principio era por contrato, ahora es por beneficiario, eso tiene un cambio y también el tema del 7%. Entonces le quiero pedir, presidente, que entremos en materia y podamos escuchar al Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias, senadora Ordene. Ministra, tiene la palabra. No sé si va a necesitar en el transcurso de su presentación, es libre de hacerlo, nos avisa nomás para ofrecerle la palabra al superintendente, al director de FONASA, pero no. Sí, ya había manifestado para que el Colegio Médico también tuviese la oportunidad de hacer sus comentarios en función de la presentación que va a hacer el Ministerio. Ministra, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los parlamentarios y a las personas presentes, a la presidenta del Colegio Médico que viene con la directiva. Bueno, nosotros tenemos una presentación que espero que se pueda proyectar con respecto a las indicaciones. La presentación es en términos generales, puesto que ir indicación por indicación yo creo que va a ser en el momento de la votación y lo hemos tratado de organizar por temas, por materia. Primero, las propuestas de soluciones de discrepancia en relación al tema del Fondo Nacional de Salud. Recordar que en general respecto de la modalidad de cobertura complementaria y el FONASA no hay discrepancias de fondo, en ambos trámites se aprobó y eso implica la existencia de la modalidad de cobertura complementaria de FONASA y sus principales características, la dotación de 26 personas para el Fondo Nacional de Salud, la facultad del Fondo Nacional de Salud para reclasificar de oficio a los pertenecientes a los grupos de cotizantes B, C y D en el grupo A cuando dejen la condición de cotizantes, la continuidad de las atenciones GES y de las decretadas por sentencia judicial de los afiliados cuya ISAPRE cae en insolvencia. Esas materias que fueron aprobadas en el Senado fueron también ratificadas en la Cámara de Diputados. Hay algunas enmiendas que se introdujeron por la Cámara de Diputados y Diputados que nosotros sugerimos mantener para un mejor funcionamiento de la modalidad de cobertura complementaria, que es la implementación de la continuidad del CAIC, cuando está activado en caso de insolvencia de ISAPRE. Si ustedes recuerdan, esto se discutió latamente en el Senado y finalmente no se aprobó y aquí se logró reponer. Dentro de las otras enmiendas que se introdujeron en la Cámara de Diputados está la posibilidad de que la prima de la modalidad de cobertura complementaria pueda enterarse por los empleadores, lo que haría una mayor facilidad para su pago y para su contratación y que puedan existir descuentos en dicha prima por grupo familiar.
Y también resolviendo una solicitud de las mismas aseguradoras que en los primeros ejercicios de la modalidad de cobertura complementaria no esté el seguro catastrófico, que está ya considerado dentro de la modalidad de cobertura catastrófica, porque para la industria es dificultoso estimar el costo de la prima, incluyendo en un primer momento el seguro catastrófico. Esas enmiendas se consideraron, se aprobaron en la Cámara de Diputados. Nosotros consideramos que mejoran la propuesta y por lo tanto llamamos a que se mantengan. Siguiente, por favor. Con respecto al Consejo Consultivo, si ustedes recuerdan, en el Senado se aprobó un Consejo Consultivo que tenía un carácter permanente y en la Cámara de Diputados se solicitó que tuviera un carácter transitorio. En este caso, nosotros sugerimos aprobar el nuevo texto que regula el Consejo Consultivo. Este recoge las enmiendas introducidas por la Cámara con las siguientes modificaciones. Mantener la dieta de los consejeros aprobada en el Senado. En el Senado se aprobó cuantificada en UF y en la Cámara de Diputados se solicitó modificar hacia salarios mínimos. La magnitud de la dieta la verdad es que no difiere grandemente, pero el informe financiero que nosotros presentamos estaba en unidades de fomento. Se resuelve la referencia a la alta dirección pública. Al pasar a ser un órgano transitorio ya no tendría participación de la alta dirección pública, puesto que el Consejo estaría presente solo mientras se resuelve el tema del plan de pago y se aprueba. Y asimismo se suprime el nombramiento por parte de los ministros de Estado. En este caso nosotros ya no nombraríamos, sino que será mediante nómina propuesta por el Presidente de la República y aprobada por ambas cámaras. En este caso se sugiere, como Ejecutivo, sugerimos aprobar la propuesta de la Cámara que incorpora un proceso de verificación también en la definición de la prima GES por parte de las ISAPRES, que es análogo a la verificación del ICSA. Recordemos que en el Senado, que nosotros como Ejecutivo incorporamos esta solicitud, capacidad de la Superintendencia de Salud de realizar algún proceso de verificación en relación a las alzas de las primas GES, puesto que fue una situación que se judicializó en gran cuantía a raíz del último decreto. Lamentablemente la redacción que nosotros propusimos llevó a que se rechazara en el Senado porque se entendió como una regulación de precios. Nosotros introdujimos una indicación en la Cámara de Diputados en que aclaraba que no se trataba de una regulación de precios, sino un proceso de verificación similar al que se realiza con el índice de costos de la salud, y eso fue aprobado y nosotros pensamos que esa es una buena forma de reducir otra fuente de judicialización de la industria y que quedó bien formulada en la Cámara de Diputados. Siguiente. Con respecto a las discrepancias para materia de cumplimiento de las sentencias, como fue anunciado el día viernes, nosotros reponemos el artículo 2 del proyecto aprobado en el Senado y que no logró la aprobación en la sala de la Cámara de Diputados, pero sí había sido aprobado en las comisiones, mejorando la redacción a fin de incluir las siguientes materias. Se explicita que la adecuación de los planes a la nueva tabla debe ocurrir simultáneamente con el ajuste de los planes vigentes al 7%, de manera de impedir que exista una situación de desequilibrio financiero producto de la tabla y se compense con la regulación que lleva los planes a la regla de la seguridad social del 7%, y se aclara que el cálculo de las devoluciones no debe considerar los montos ya restituidos mediante el régimen de excedentes durante el periodo en cuestión, que es el que va desde la sentencia hasta la fecha. Siguiente. Siguiendo con las propuestas de solución de discrepancia, que son principalmente los artículos 2 y 3. Recordemos que el artículo 2 es el que define cómo se calcula la deuda y el 3 es el que define el plan de pago, ajustes y la posibilidad de alzas extraordinarias. Se repone el artículo 3 del proyecto aprobado por el Senado, mejorando la redacción a fin de incluir las siguientes materias. Que la alza extraordinaria se materializará mediante una prima extraordinaria en oposición a la modificación del precio base. Esto fue una indicación que nosotros presentamos como Ejecutivo dentro de la tramitación en la Cámara de Diputados, considerando que era más claro para explicitar exactamente cuál va a ser el efecto en los contratos, dado que anteriormente estaba considerando solo el precio base, y el precio base, si ustedes recuerdan, es uno de los 3 componentes del precio pactado, lo que hace confuso explicar a la gente que hay un elemento que sube mientras los otros bajan, como por ejemplo el efecto de la tabla de factores. Entonces eso genera una confusión respecto de cuál es el efecto neto finalmente en los contratos y por eso se incorporó como una prima.
y eso fue aprobado en la Cámara de Diputados. Y también el explicitar que se consideran los costos operacionales y no operacionales y medidas de contención de costos, que era como estaba formulado originalmente en el Senado. Se incorpora un techo a la prima extraordinaria tal como fue solicitado en el Senado. Cuando se aprobó la alza extraordinaria en el Senado, se nos solicitó que tuviera un techo. Nosotros en esa oportunidad, que fue a fines de enero de este año, explicitamos que para calcular el techo de la prima necesitábamos conocer el cálculo del índice de costo de la salud referente al año 2023 y que eso solo se iba a conocer el mes de febrero. Nosotros, cumpliendo con lo comprometido en el mes de enero, en marzo en las indicaciones incorporamos el techo a la prima con un 10% de los contratos de julio de 2023 y el superintendente explicó la semana pasada cómo se había hecho ese cálculo y las implicancias que tiene. También se incorporó en las indicaciones el pago preferente a los mayores de 65 años, incluyendo una preferencia aún mayor para los mayores de 80 años, considerando el plazo de los 10 años como marco de pago para la deuda completa. Y se incluye la posibilidad de pago anticipado voluntario mediante transacciones fiscalizadas por la Superintendencia de Salud, esto en respuesta a lo que solicitaron parlamentarios de gobierno en este proceso de conversaciones que hemos sostenido. Finalmente, como propuesta de solución a la discrepancia por materia de cumplimiento de las sentencias, se repone el artículo 4 sobre prohibición de retiro de utilidades mientras el plan de pago está en ejecución, con mejoras de la redacción. En el artículo 5 del proyecto sobre cumplimiento de indicadores se agrega que la deuda tampoco se considerará a fin de la determinación del patrimonio mínimo de ISAPRES, que es una redacción que mejora lo que ahora teníamos y aclara más que se está tratando de evitar la quiebra técnica a fin de no intervenir a las ISAPRES. Con esto, este es el resumen de las indicaciones. Decir que nosotros como Ejecutivo, lejos de la displicencia, es la responsabilidad lo que nos ha llevado a proponer todas estas medidas, que es conocido por todos, como se ha mencionado, que nosotros como Ejecutivo íbamos a tratar de basarnos en nuestras indicaciones en los textos que se aprobaron en las comisiones de la Cámara de Diputados y que presentamos el día viernes efectivamente un esqueleto de estas indicaciones justamente para facilitar una discusión respecto a nuevas modificaciones que se quisieran incorporar. Esperamos que sean bien acogidas y que tengamos la posibilidad de tener un diálogo fructífero que permita lograr tener una aplicación de la sentencia con un proyecto de ley que a nuestro juicio equilibra adecuadamente lo que son las obligaciones en un fallo que es justo en el sentido de evitar que las personas sigan pagando cobros que la Corte ha considerado que son en exceso y que son más de 800.000 personas las que están esperando que se reduzca este cobro ya desde noviembre del año 2022, de hecho, 2022. Así que, bueno, con eso cerramos y quedamos abiertos a cualquier duda y a la discusión en detalle de cada una de las indicaciones. Muchas gracias. Perfecto, gracias, ministra. 800.000 personas dijo recién que estaban esperando, ¿sí? Ya. Le voy a ofrecer, como habíamos quedado, ahora en función de ya la presentación que se ha hecho, la palabra a la presidenta del Colegio Médico. También le ofrezco la posibilidad, si necesita complementar con quienes la acompañan. ¿Tienen una presentación o no? Perfecto. ¿Aló? Sí, ahí se escucha. Tenemos una presentación de 10 minutos, que es lo que se nos concedió como tiempo y nos parece que el tiempo apremia, así que lo vamos a cumplir. Muchas gracias, senador Macaya, por la oportunidad y a todos ustedes de la Comisión Mixta, las personas que escuchan, también a la ministra de Salud, al director de FONASA, al superintendente. Bueno, nosotros se nos ha pedido la presentación, no sé, así, pero no está... Que nos refiramos, no sé si está la presentación proyectada, no sé si la ven. Sí, la estamos esperando. Ahí. Bueno, se nos ha pedido como Colegio Médico una visión desde los prestadores, la siguiente, y nosotros nos vamos a referir a 3 puntos fundamentales. El primero tiene que ver con la presencia del Colegio Médico en la discusión. El segundo resalta la importancia de un acuerdo y las consecuencias de aplicar el fallo de la Corte Suprema sin ley corta. Y el tercero, alguna de nuestras propuestas. La siguiente. Nosotros desde el inicio de la discusión de la ley corta hemos estado presentes en columnas de opinión, en opiniones que han sido solo nosotros o también con aliados, principalmente
hemos hecho declaraciones en conjunto con Clínicas Chile, hemos recibido a personas también que representan la Federación, hemos tenido acuerdos en nuestro Consejo General y también en la Asamblea, y además hicimos una presentación frente al Senado, la siguiente. ¿Qué nos parece a nosotros lo fundamental? El momento en el que ustedes están llamados a lograr un acuerdo, luego una discusión que ha tomado más de un año y en que las cifras ya están a la vista. La siguiente. Primero queremos analizar las consecuencias sistémicas de aplicar el fallo sin ley corta. El sistema de salud en Chile es un sistema público y privado, cada uno con sus fortalezas. Si pensamos en todo lo que es trasplantes de médula ósea, hematología intensiva, eso no es posible hoy día de levantar sin el sistema público. Por otro lado, si pensamos en la historia de los trasplantes de órganos sólidos, son todos ellos hechos por primera vez en clínicas o en hospitales de las Fuerzas Armadas. El trasplante de corazón en el Hospital Naval, el primer trasplante de hígado en el Hospital Militar, el primer trasplante de riñón en el Hospital José Joaquín Aguirre, el primer trasplante de pulmón en DIPRECA. Esto para demostrar que nosotros somos un sistema de salud que los dos son tremendamente importantes para resolver la salud de los chilenos. Creemos también que hay un tema con los tiempos de espera que es ineludible, que es muy importante de resolver y que requiere cada cama que está presente hoy día y que muchas veces se resuelve a través de un segundo prestador que está en las clínicas y en los establecimientos privados. Y vemos en eso una posibilidad de detrimento que puede afectar a muchos pacientes. En segundo lugar, tenemos 300.000 pacientes que son ISAPRE y que son crónicos en tratamiento y que están hoy día en las ISAPRES sin posibilidad de moverse libremente y cuya continuidad de tratamiento depende de que el sistema se mantenga. Y por último, nos parece que FONASA y la red pública no están en condiciones hoy de resistir la sobrecarga de más pacientes. La siguiente. Esto es para mostrar el presupuesto de FONASA al año 2024, son 12 billones de pesos de esos. Aquí se transparenta un poco lo que es la brecha que no resuelve FONASA y que resuelve, por supuesto, ofreciendo la solución a los pacientes a través de modalidad libre elección o a través de compra al sistema privado y que suma alrededor de 1,6 billones. Esto es brecha que el sistema público no es capaz de resolver y por lo tanto es la razón por la que nosotros planteamos que cada cama hoy es necesaria. La siguiente. Viendo el tema de la afectación de prestadores privados, bueno, el prestador privado aporta 6.000 camas, qué duda cabe después de la pandemia de que son y que fueron muy importantes y siguen siéndolo. Se realizan en el sistema privado el 38% de los exámenes. Es un sitio de 200.000 puestos de trabajo, 600.000 cirugías al año. Existe una deuda que ya todos conocemos de 700.000 millones de ISAPRES a clínicas, más 386.000 millones de FONASA a las clínicas, esto es datos a febrero. Y se ha estimado que el 30% de esa deuda impaga en el caso de que la crisis de las ISAPRES produzca insolvencia de las mismas y arrastre a los prestadores, el 30% de esa deuda impaga se va a trasladar al mundo médico. En el sistema privado se realizan un 52% de las atenciones de salud del país, estos son datos de Clínicas Chile, 11 millones de personas, 33 millones de atenciones. Y de los consultantes a las clínicas, el 53% son pacientes FONASA y más del 60% en regiones. Por lo tanto, de nuevo, tenemos un sistema privado que ofrece camas, expertise, equipos médicos y soluciona problemas y que lo necesitamos hoy día para seguir resolviendo la salud de las personas. La siguiente. Se nos ha pedido como colegio médico que mostremos la preocupación central, ¿cierto?, en términos de lo que son los médicos y médicas del país. Se hizo una encuesta en el Regional Santiago, 700 médicos que trabajamos o en los dos sistemas público y privado o solo en el privado, el 50% de ellos en grandes clínicas. Y esta encuesta mostró cómo hay un impacto personal y profesional en que ya un 48% de los médicos censan ambientes negativos laborales, un 44% ha tenido detrimento en su salud mental, un 29% efectos en su vida familiar. Ellos precisan un 68% de preocupación por su estabilidad laboral, un 58% de impacto negativo sobre sus ingresos y un 32% da cuenta de término de convenios, disminución de bonos y de pacientes. Sin duda nos interesa, por supuesto, el futuro y la realidad de los médicos y médicas, pero la medicina, los médicos nos debemos ante todo al bienestar de los pacientes. Ese es el centro de nuestra acción, es el centro de nuestra vocación. La siguiente.
Y por lo tanto, el principal efecto de la crisis actual, si es que no se le da una solución que dé viabilidad al sistema, que evite la crisis y la insolvencia de ISAPRES y con eso el arrastre de prestadores, es sobre esos pacientes. A nosotros nos parece que tan importante como asegurar cuánto más o menos se le va a devolver a cada uno de esas 800.000 cotizantes, es importante no restarle prestaciones de salud, que son un derecho a la salud, a 300.000 personas. Estas personas tienen hoy día continuidad de tratamientos y controles que son parte de un derecho a la salud otorgado. Son pacientes crónicos con tratamientos complejos, tratamientos que si se detienen, se objetan, se interrumpen, se vuelven a analizar, no se proporcionan, implican pérdida de capacidades, de bienestar, de inclusión en la vida laboral y social. Eso es lo que nosotros venimos a decir hoy día. Esto no puede pasar. Y para eso hemos estado un año viendo esta discusión, están las cifras otorgadas, se ha hecho un esfuerzo y nos parece que ese esfuerzo tiene que culminar en los días que siguen con un acuerdo que proteja en primer lugar a los pacientes crónicos que hoy ven sus tratamientos de alguna forma amenazados. La siguiente. ¿Cuáles son nuestras propuestas sobre el cumplimiento del fallo? Que el fallo se cumpla centrándose en las personas, mantener sus prestaciones y su cobertura financiera, cumplir la sentencia sin comprometer la sostenibilidad de las ISAPRES, con un plazo de la deuda que ojalá sea 10 años ajustado según la edad del cotizante, que es en la línea de lo que el Ejecutivo acaba de plantear, reponer el Consejo Asesor como un ente fiscalizador de todas maneras. Creemos que es muy importante proteger a los prestadores privados, asegurando el pago de las prestaciones ya realizadas, la protección de médicos, médicas y de todo el equipo de salud, en el caso de insolvencia de prestadores institucionales, clínicas y centros médicos. Los médicos, por supuesto, no actuamos en soledad y aquí se trata de preservar a todo el equipo de salud. FONASA creemos que tiene que tener un nuevo gobierno corporativo que lo haga independiente de los ciclos políticos y también que se haga un trabajo de calcular los aranceles al valor real. La siguiente. Finalmente, nuestras conclusiones. Nosotros creemos que hay que poner al paciente en el centro del debate. También somos muy enérgicos en defender a los prestadores, por lo que hemos dicho. Todo prestador sirve y tanto en el sistema público como en el privado se realizan diariamente atenciones que son insustituibles para los usuarios. Creemos que es el momento también de incorporar principios de seguridad social en el sistema. Las ISAPRES hasta el momento han estado ausentes, no se han planteado como seguros primarios con criterios de seguridad social y es el momento también de pedírselos. Si la deuda va a permitir que subsistan, tiene que ser con criterios sanitarios y eso pasa por eliminar la declaración de salud y las preexistencias, con regularlas mejor, con que no puedan seleccionar a las personas que reciben ni seleccionar el momento en que las van a echar. Veo con bastante sorpresa una economista que comparó las ISAPRES con los seguros de auto. Nosotros hemos usado ese ejemplo en el sentido contrario. La salud no es comprarse un vehículo. Nosotros queremos también señalar que tiene que haber un cambio de gobernanza de FONASA sin ninguna duda y reevaluar los aranceles de FONASA en un nuevo escenario. Hoy nos enfrentamos como país a un problema. Un problema no es el momento de hacer una reforma, es el momento de resolverlo. ¿Para qué? Para que el sistema se estabilice de manera tal que en los próximos meses y años que siguen no estemos en los siguientes 2 o 3 gobiernos con quiebras que nos tengan absolutamente cooptados en esa discusión, sino que podamos dar como país una discusión seria de lo que es la mejor salud para nuestros pacientes y para nosotros. Ese momento de discutir de reforma ya vendrá. Hoy ustedes tienen la tarea ineludible de resolver este problema. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta del Colegio Médico. Le voy a ofrecer la palabra a los señores parlamentarios para que se vayan inscribiendo. Tengo primero inscrito al senador Francisco Chaguán y dejo abierto el... Sí. Presidente, primero saludar por su intermedio a la presidenta del Colegio Médico y sostener que lo que hoy día señala en esta intervención el colegio es justamente lo que ha estado planteando la oposición y que dice relación fundamentalmente con el término de las preexistencias, con los términos de las declaraciones de salud, para que en definitiva una persona que está en un seguro privado de salud y que finalmente hay un aumento de la prima, pueda cambiarse entre una ISAPRE y otra. Y eso implica efectivamente generar y sentar las bases
en un fondo de compensación de riesgo con un plan garantizado de salud, un plan de compensación de riesgo inter-ISAPRE, y que permita justamente que una persona pueda cambiarse de una a otra sin esa declaración de salud previa. Es por eso que durante la discusión de la ley de presupuesto estuvimos conversando por su intermedio con la ministra y logramos un acuerdo para que finalmente el 1 de octubre ingresara una ley que justamente fuese en esa dirección. Y yo quiero señalar que el interés nuestro es que finalmente tengamos un plan garantizado universal que sea idéntico para los afiliados de FONASA e ISAPRE, que además tengamos un término de las preexistencias y también un término de la discriminación por sexo y edad. Esa es la única garantía que nos va a permitir que una persona vaya de una ISAPRE a otra, si se quiere mantener el sistema de ISAPRE, sin efectivamente esa declaración previa. Pero además nosotros hemos sostenido que esa es la base de una futura reforma a la salud. Y esos dos proyectos fueron iniciados durante el gobierno del presidente Piñera, que claramente iba en esa dirección de que lo ha planteado el Colegio Médico. Entonces, nosotros hemos planteado también la necesidad que ese término de la preexistencia hubiese sido consagrado en este proyecto, no esperar octubre, porque además quiero recordar que vamos a entrar con el proyecto en octubre en medio de un ambiente o clima electoral y donde no tenemos garantía finalmente que esa ley sea aprobada en los tiempos y con sentido de urgencia que requiere una propuesta como esa. ¿Por qué lo planteo adicionalmente? Porque es el eje de darle sostenibilidad financiera al sistema. Yo también coincido con la presidenta del Colegio Médico, que señala que los dos sistemas son necesarios. Los dos sistemas de alguna manera convergen, porque hoy día no hay que olvidar que 6 millones de chilenos de FONASA se atienden en clínicas privadas por el modelo libre elección. Y eso aparentemente, cuando se habla en cuña, los ciudadanos no entienden que cuando hablamos de quiebra sistémica, estamos hablando de eso, de que quiebre el sistema de salud. Y cuando hablamos de que quiebre el sistema de salud, consideramos claramente que esos 6 millones de chilenos de FONASA no van a poder finalmente obtener una atención de salud en una clínica. Y cuando hablamos de clínica, no estamos hablando de las grandes clínicas de la región metropolitana, estamos hablando de las pequeñas clínicas en que hoy día tenemos una deuda del sistema, tanto de FONASA como también del sistema de ISAPRE. Habrán diferencias. Hemos estado largamente en discusiones con el director de FONASA respecto de cuánto es la deuda de FONASA respecto a las clínicas, o cuánto es la deuda de las ISAPRE respecto de las clínicas. El tema es que lo que está en juego en esta discusión es si vamos a tener una quiebra sistémica de la salud en Chile y cómo finalmente 2.800.000 chilenos van a tener que migrar al sistema de FONASA si no damos una solución adecuada. Si FONASA hoy día no es capaz de resolver las listas de espera, si hoy día tenemos 17.000 chilenos con garantías de oportunidad en atención en cáncer, solo en cáncer, vencidas, ¿qué va a pasar? Y por eso quiero plantear, a propósito de lo que también ha señalado la ministra, una cuestión que me parece compleja y que dice relación justamente con las coberturas GES. Las coberturas GES que hoy día están contempladas en el proyecto y que solo guardan relación o que solo señalan que va a tener posibilidad de mantener esa cobertura en los tratamientos en que actualmente la persona finalmente está haciendo uso. Pero ¿qué pasa si ese diagnóstico se complejiza? Va a entrar a la cola, va a entrar a la lista de espera habitual de FONASA. Y por tanto acá no hay garantías de continuidad de tratamientos médicos para las personas que tienen enfermedades de alto costo, ni para las personas que tienen hospitalización domiciliaria, ni tampoco para aquellas personas, si se complejiza por supuesto el diagnóstico y hubiese un diagnóstico adicional o una patología asociada y no la que actualmente está teniendo cobertura, o si esa persona tiene una enfermedad rara o poco frecuente
y que hoy día tiene cobertura y finalmente si tiene una patología adicional asociada posteriormente. Entonces, mi preocupación es cómo le damos certeza a los pacientes. La única manera de darle certeza a los pacientes es, primero, con lo que nosotros planteamos inicialmente en la discusión y que fue recogido por el Ejecutivo, y quiero reconocerlo, que qué pasaba si una persona tuviese una enfermedad, si una persona es afiliada a un seguro privado de salud y esa ISAPRE quebrara o cayera en notoria insolvencia. Y acá nosotros propusimos, dentro de las primeras medidas, efectivamente hubiese una posibilidad que esa persona que está en un ISAPRE hoy día, que está en quiebra o notoria insolvencia, pudiera ser, a través de un proceso de licitación, pudiera ingresar a una nueva ISAPRE con un fondo de compensación de riesgo, obviamente, respecto de esa nueva ISAPRE que lo cubre. Eso fue una propuesta nuestra que fue recogida. Ahora, nosotros planteamos qué pasa respecto de ese paciente o de ese afiliado que está en un ISAPRE, cómo le aseguramos finalmente si es que quisiera irse al sistema de FONASA a través de la complementariedad que hemos dado de la MSC, que estamos todos dispuestos a fortalecer FONASA, pero cómo le aseguramos que tenga cobertura no solamente respecto de ese tratamiento, sino de otra que fuese o derivada o una patología distinta. Eso es, presidente. Por tanto, yo creo que lo que estamos resolviendo acá es una cuestión muy seria, donde efectivamente pueden haber aumentos en las listas de espera, pueden haber fallecimientos en listas de espera y hay una responsabilidad muy relevante. Entonces, ¿cómo aseguramos provisión mixta? ¿Cómo aseguramos que los dos sistemas coexistan? ¿Cómo aseguramos pago a los prestadores, tanto institucionales como también a los privados? Porque respecto de esa última cifra, me habría gustado también, si es que la propia presidenta del Colegio Médico nos pueda señalar cuántos son los prestadores individuales y cuánto es el monto de la deuda. Y también me gustaría preguntarle a la presidenta del Colegio Médico cuántos prestadores individuales fueron pagados una vez que se declaró la quiebra de Más Vida, o si esa deuda sigue pendiente, cuánto es la deuda, cuánto es el promedio, si ese dato está o no está, porque también es importante que el Ministerio pudiera aclararlo. Gracias, presidente. Gracias, senador Chaguán. Diputada Gael Llomans. Gracias, presidente. También quería aprovechar de saludar y agradecer la presentación. Y yo, a propósito de lo que plantea el senador Chaguán, yo concuerdo en la preocupación, ¿cierto? En la preocupación de tener este compromiso de dos proyectos de ley que son clave en esta discusión que estamos dando, porque efectivamente esto es un apartado del gran problema que tenemos a nivel del sistema de salud del cual tenemos que hacernos cargo. Pero también me preocupan los tiempos legislativos porque efectivamente se presentan a fines de este año y por lo tanto vamos a estar en medio de un proceso electoral del último año que vamos a tener nosotros también legislativo en el caso de los diputados y algunos senadores, y por lo tanto también me preocupa que el camino esté garantizado de que vamos a llegar a tiempo y que vamos a terminar, ¿cierto?, este periodo con ambas leyes. Entonces, en ese sentido, presidente, creo que la inquietud debe ser resuelta a propósito de esta tramitación. Entonces, en ese sentido de poder tener, ya sea cuáles son los marcos de tiempo, una planificación de la presentación de estos proyectos de ley, de los espacios en donde se va a desarrollar, un poco más clara. Creo que eso es importante, presidente, porque además, sobre el sistema público, también es relevante dar garantías de que vamos a llegar. Incluso la del sistema público está un poquito más allá en el tiempo, ¿cierto? No es el 1 de octubre, sino que es en diciembre, a fines de este año, que tenemos el tiempo para poder presentarlo. Al menos es el compromiso en el marco de este proyecto de ley. Pero esa es mi inquietud, presidente, porque creo que es importante despejarla. A mí también me resulta mucho más certero poder tramitar un proyecto de ley entendiendo que es una ley corta ISAPRE solamente en atención al pago de la deuda, pero que todo este problema que existe, se va a resolver durante este periodo legislativo. Creo que es sumamente relevante para dar garantía hacia los afiliados y afiliadas. Y en segundo lugar, presidente, también me gustaría, en atención a lo que nos señaló el superintendente el día viernes, respecto a la información que maneja
en el marco de sus atribuciones de fiscalización hacia las clínicas privadas. Entonces, poder avanzar en que la superintendencia también pueda tener ese detalle de información es sumamente relevante, presidente, porque efectivamente nosotros tenemos solo la información que le entrega las ISAPRE o la que maneja FONASA. Pero ¿qué pasa con la información que tienen las clínicas privadas? ¿Podemos avanzar, ya sea por vía de este proyecto de ley o por alguna legislación de las comprometidas, ¿cierto?, a finales de año, para que eso también se haga efectivo? Porque también es complejo, o sea, incluso para la institucionalidad completa, ni siquiera contar con toda la información de todos los organismos correspondientes en esta materia. Esos son mis dos temas, presidente. Y lo otro, una consulta como para ver si vamos luego a revisar como indicación por indicación o poder hacer consulta al respecto más puntual al Ejecutivo, luego de cerrar esta parte de las presentaciones, presidente. Gracias, diputada Yomans. Diputado Lilayú. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dice el senador Chaguán y también de alguna manera lo que la colega Gael Yomans dice, el tiempo, y aquí estamos el tiempo, y justamente es lo que estamos reclamando muchos de acá, que estamos contra el tiempo. Y volvemos a decir, y estamos contra el tiempo cuando vemos la exposición que hizo brillante el Colegio Médico, dice, es muy importante el sistema mixto en salud, hay que acordarse de lo que estamos aquí presentes, que cuando tuvimos la desgracia del COVID, ningún chileno se murió por falta de un respirador, se murieron de causa de la enfermedad o complicaciones colaterales, pero no se murieron por falta de un respirador, porque aquí hubo un esqueleto que fue el sistema público apoyado por el sistema privado. Por lo tanto, eso hay que reconocerlo y hacerlo bien. Segundo, me preocupa cuando hablamos de tiempo, los 300.000 personas crónicas que en este momento probablemente van a estar complicados. 52% lo que dice nuestra presidenta del Colegio Médico que se atiende en el sector privado. Yo creo que eso está diciendo la relevancia de lo que importa. Entonces yo creo que el tiempo, no sé si es tan importante para poder solucionar esto. Si nos apuramos y lo hacemos mal, muchas de estas personas van a morir. Y yo lo digo claramente, así va a ser. Hay trabajos que dicen, que se presentaron, gente de economistas, que dicen que si una sola ISAPRE cae, va a aumentar la cantidad de cáncer, van a aumentar la cantidad de muertos, van a haber complicaciones, enfermedades de tipo psiquiátrico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que es tan importante eso. Yo solamente quiero hacer una pregunta a la presidenta, por intermedio del señor presidente, usted. En general se habla del impacto, hubo una encuesta que se hizo de 700 médicos acá en Santiago, evidentemente el impacto que tienen los ingresos, los prestadores. Pero yo soy de provincia, yo quiero decirle, presidenta, quiero saber cuál es el impacto que van a tener con prestadores de provincia, porque no es lo mismo que en Santiago, que hay un prestador o una persona va a poderse cambiar y va a tener un mayor volumen el prestador de atender pacientes. En provincia eso es diferente. ¿Y en qué sentido? ¿Por qué es importante los especialistas? Porque en provincia falta el especialista. La gente necesita atenderse, no tiene especialista. Aquí en Santiago podrán tenerlo. Entonces, este impacto que hay en los prestadores, en el caso de los médicos, ¿ustedes lo han calculado en provincia? Yo creo que es peor. Esa es mi pregunta, señor presidente. Gracias, diputado Lilayú. Tengo al diputado Celis y al senador Castro, perdón, al senador Gaona primero. Disculpe, del senador Gaona. Al senador Gaona, Celis y Castro, en ese orden. Gracias, presidente. Yo la verdad las cosas que quisiera referirme un poquito a las indicaciones. Todos entendemos que desde la perspectiva general lo venimos conversando y estamos bien conteste en general de lo que tenemos que hacer para adelante. Yo creo que en definitiva las indicaciones en alguna medida resuelven varios de los temas que hemos planteado, para serle franco, presidente. En alguna medida también se logra este equilibrio que estamos conversando. Sin embargo, tal como está redactada estas indicaciones, este equilibrio va a durar un año. Y eso tiene que ver con que la modificación el ICSA se calculó hoy día de una manera distinta a como normalmente se venía calculando, y que esa forma normal que se venía calculando se va a hacer a partir del próximo año. Por lo tanto, los efectos que provoquen el ICSA calculado en esta vez no van a ser los mismos que hay hacia adelante. Por lo tanto,
yo tengo la impresión de que este equilibrio va a ser solo por este año y vamos a volver a tener el mismo problema, dado que el ICSA se calcula sobre los alzas de costos de las ISAPRES, promedio ponderado, en definitiva, y no solo las ISAPRES, mete los precios del FONASA también. O sea, hay unas diferencias allí que yo creo que permite de que esto sea un espejismo, lo que han planteado el Ejecutivo, y algo que resuelve el problema por este año. Y los problemas de deuda van a ser al menos por 10 años, a no ser de que las ISAPRES milagrosamente logren cubrir la deuda en un año, cuestión que dudo que pueda ser efectivo, cuando además tampoco veo las indicaciones, ningún mecanismo que permita recalcular las obligaciones determinadas por la Corte Suprema. Recordemos que la Corte Suprema no señala cómo calcularlas ni cuánto es los cobros en exceso. Por lo tanto, se le corresponde a la superintendencia y en estas indicaciones no se hacen cargo de ese recálculo. La semana pasada, el viernes pasado, el superintendente entregó la cifra, estamos hablando de una deuda de 1.600 millones de dólares, 3 a 4 veces el patrimonio de la industria, y eso es evidente que no lo hace sostenible. Por lo tanto, entre más alta es la deuda, sigo insistiendo con esto, más alto va a tener que hacer la prima extraordinaria. Y finalmente vamos a terminar con los afiliados, además del alza de planes, teniendo una prima extraordinaria que pagar bastante alta. Cuestión de que podría evitarse haciendo un recálculo justo de la deuda, usando no solo los mecanismos que hemos hablado, la del precio mixto, el precio base mixto o la de la mutualización, que claramente no son inconstitucionales porque lo inconstitucional es quien lo presentó, no el contenido ni el fondo de ambos mecanismos. Pero también hay otros mecanismos y yo imagino que el Ministerio de Salud tiene claro que hay otros mecanismos para poder hacer esos recálculos y que yo espero que los utilice y que no tenga sesgo al respecto. También, efectivamente, se logra cierta simultaneidad en la aplicación de las bajas y las alzas en las indicaciones. Sin embargo, la prima extraordinaria no se condice con esto y la prima extraordinaria se plantea una aplicación posterior. Ahí habría que buscar fórmulas, hacer un esfuerzo de que esa aplicación posterior no sea laxa, sino que sea lo más acotada posible en términos de plazo, de tal manera de que efectivamente este tobogán de alzas y bajas se produzca de una sola vez y no en reiteradas oportunidades, como ya viene ocurriendo desde el minuto 1. Hay otras cosas más, lo del Consejo Consultivo, la verdad que como está planteado por el Ejecutivo, como viene de la Cámara, es mejor no tener ningún Consejo Consultivo. Yo prefiero dejarle la responsabilidad al superintendente, que se haga cargo, si hace quebrar o no lo hace quebrar una ISAPRE, con producto de sus resoluciones. Porque si vamos a tener un consejo consultivo, tengámoslo no solo para esta situación problemática, sino que tengámoslo para todo, como venía desde el Senado, en forma completa y posterior también. Si no, no le veo mucho sentido que ese consejo consultivo actúe solo en esta primera etapa. Prefiero dejarle la responsabilidad al superintendente que se haga cargo de lo que va a operar y que no haya un consejo consultivo en quien cobijarse. Eso, presidente, por ahora, a la espera de poder ir revisando indicación por indicación lo que ha señalado el Ejecutivo y ojalá se me pudiese aclarar estas inquietudes que evidentemente son a priori y a partir de una lectura muy rápida y casi, en fin, y gracias a mis asesores. Muchas gracias, muchachos. Eso, presidente. Gracias, senador Gaona. Diputado Celis. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser breve. Viendo las indicaciones, justamente no veo lo que fue, según pude escuchar, el principal planteamiento de la presidenta del Colegio Médico. Ella habló que esto puede llevar a la quiebra de los prestadores privados, tanto individuales y problemas serios económicos de prestadores individuales. Yo me pregunto, porque estoy leyendo la indicación acá, aquí no hay ninguna indicación que me dé garantías a mí que cerca de 6 millones de personas va a poder ser atendido, por ejemplo, en aquel prestador privado cuya ISAPRE tenga alguna deuda. Aquí leo que las ISAPRES en total le deben 700.000 millones de pesos a los prestadores privados. En FONASA hay cerca de 6 millones de personas que se atienden con prestadores privados. FONASA le debe cerca de 386.000 millones de pesos. Entonces, reitero, no veo ninguna indicación que me dé la tranquilidad
por lo menos a mí, que me diga, ¿sabe qué? Aquí hay una indicación donde yo le garantizo el derecho a la salud a estas personas, a estos usuarios, a estos pacientes, que van a poder atenderse en aquella institución o con aquel especialista, en su modalidad de libre elección. Y además garantizo que esas 300.000 personas que están en ISAPRE, que tienen un tratamiento complejo, que también su ISAPRE va a quebrar, van a continuar con el tratamiento. Más bien veo, y me parece bien, una preocupación de que la ISAPRE tiene que pagar la deuda. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es primero? ¿Que la ISAPRE quiebre, despida a la gente y deje de prestar cualquier servicio? ¿O bien que pague la deuda, pero que mantenga la prestación de los servicios? Y yo, al ver estas indicaciones como están redactadas, y hasta que no me dé ninguna garantía, a mí en lo personal, que no se va a mantener la modalidad de libre elección a las 6 millones de personas que están en FONASA, y no me dé ninguna garantía a las 2.800.000 personas cuyas ISAPRES pueden quebrar, que van a mantener también su cobertura de salud, yo al menos no estoy dispuesto a votar a favor. Gracias, presidente. Gracias, diputado Celis. Senador Juan Luis Castro. Gracias, presidente. De la primera aproximación que uno tiene de lo expuesto por la ministra en esta síntesis inicial, quiero hacer las siguientes consideraciones. Primero, que nosotros, en el año que llevamos de tramitación de esta ley, nunca hemos entendido que esta ley sea solo un arreglo financiero. Es eso, más un paquete regulatorio, más un conjunto de reformas. No hay manera de entenderlo de un carácter distinto a eso. Comparto lo que dice mi colega Yoman en cuanto a que la decisión política del momento de implementar este mix de arreglo financiero, regulaciones y reformas tiene que tener un sentido y tiene que tener un tiempo y una oportunidad para que ocurran las cosas, no que queden desacopladas, que es el problema del momento político, particularmente del año que resta. Segundo, nadie ha sido ajeno a que de las regulaciones necesarias, claramente, los costos de la industria de la ISAPRE son un fenómeno grave. Pero los costos no solo tienen como variable de ajuste el precio al usuario, que pareciera a rato que es la única variable de ajuste, porque de las decisiones, por ejemplo, que se adopten en materia de cambios y reformas en el subsidio de incapacidad laboral, que hoy día consume casi 2/3 del gasto en materia de licencia médica, que es un drama, que esto requiere regulaciones taxativas que beneficiarían a FONASA. Claramente tenemos una decisión pendiente por delante que evitaría llegar al bolsillo de las personas, pero mejorar un sistema que, entre paréntesis, jamás en democracia, desde el año 90 hasta ahora, se ha tocado. El régimen de subsidio de incapacidad laboral en Chile. Y hoy día está en crisis. De igual modo, el modelo de compra a los prestadores. Yo sé que estas cosas pueden aparecer técnicamente extrañas para algunos, pero resulta que FONASA tiene un modo de compra en base a GRD, que es la compra paquetizada, pero que no es el mismo modo en que se compra desde la ISAPRE a las clínicas, pues. Y esto genera desequilibrios financieros que también debiesen ser asumidos definitivamente como desafíos del Estado para ahorrar costos en modalidades que hoy día ya se van excediendo. Lo mismo respecto a la gobernabilidad. Hemos planteado que la suerte de quien sea el director de FONASA o el superintendente de salud, que es nominación presidencial, en el futuro tiene que tener un consejo directivo de contrapeso. Esa figura, la figura del superintendente, la figura del director de FONASA, que no sea solo a criterio político del gobierno que encabeza. Tercero, nosotros echamos de menos aquellas facultades que pidió el Colegio Médico y también mi colega Yoman respecto a la regulación de los prestadores. Hoy día las diferencias en cifras, lo que pasa con los prestadores donde, por ejemplo, entiendo yo que FONASA va a requerir facultades especiales o adicionales
para aquellas prestadoras que caigan producto de la crisis de dos ISAPRE que está a la vuelta de la esquina eventualmente. No es lo que yo deseo, ni miro, ni busco, pero podría suceder. La pregunta es, ¿cómo nos ponemos en el lugar del público, de los usuarios, si van a ir a clínica, que le van a decir, mire, ni con Banmédica, ni con Cruz Blanca ya se acabó todo, porque si ISAPRE está en insolvencia. Se acabó poner el dedito y le ponemos el copago. Se acabó. Se le cobra todo, como ya está empezando a suceder, en efectivo, y usted reembolsará según lo que usted le den. En el fondo, la venta a plazo se acaba en los prestadores privados. Ya no le pueden vender a plazo, ¿verdad?, o a crédito a las aseguradoras. ¿Qué plan hay sobre eso? Porque estos son fenómenos que pueden pasar. No son fenómenos imaginarios a esta altura. La facultad del superintendente de regular a los prestadores, caramba, que le echamos de menos estos 2 años, porque se ha anunciado que viene, pero no llega, para que así nos pueda reportar exactamente, no la mirada que ellos dicen, sino la mirada del regulador de los prestadores, que hoy día no la puede hacer. Luego, si hoy día tenemos una deuda, y aquí hay un debate pendiente, presidente, porque hay quienes sostienen que el debate de esta conversación, de esta ley, es el monto de la deuda. Que todo queda anclado en el monto de la deuda. Y yo quiero ser bien directo en esto. El monto de la deuda ya ha sido clarificado. Lo dijo el superintendente con y sin umbral del 7%. Hace 3 días atrás. Ese es el monto de la deuda. La mutualización tuvo la controversia zanjada en el Tribunal Constitucional y el gobierno ha dicho que no va a hacer fórmulas nuevas de mutualización. Entonces, yo perdone que soy medio bruto a veces para decir las cosas, pero ese debate está cancelado, para decirlo en buen chileno. Yo sé que esta es mi opinión, no es que yo cancele a un órgano del Estado o a mis colegas senadores, no, pero es un tema que está puesto así, con 1,5 billones de pesos. Mi problema, que sí yo lo reivindico porque el otro yo lo siento cerrado, no lo veo ya en apertura, es cuál es el flujo de caja y el flujo financiero que el regulador puede establecer o permitir o adecuar que permita sostenibilidad. ¿Me explico? Estoy diferenciando el debate. La deuda es un tema que ya está oleado y sacramentado. El punto es que podemos discutir y conversar el flujo financiero, qué es lo que permite la sostenibilidad o no. Cómo la norma nueva o las reposiciones de enmienda afectan o mejoran el flujo financiero. Quisiera entenderlo, presidente, porque no logro todavía captar la esencia de esa modificación. Al igual que, para ir terminando, presidente, quisiera entender que en el plan de devolución de mayores de 65 años, saber cuántos son los mayores de 65 años cotizantes hoy en el sistema, ¿de qué universo estamos hablando? ¿Cuántos son los mayores de 80? ¿Cuánto tiempo van a esperar? Porque 2 años para un mayor de 80 pueden ser 2 siglos. No sé. Hay que entender los tamaños. Me hace ruido, sinceramente, que habiéndose aprobado, pero como se modificó en la Cámara el Consejo Consultivo que va a dirimir el plan de devolución, resulta que tiene, presidente, 4 hojas destinadas a las características y las inhabilidades que tienen los que van a poder entrar ahí, y las penas incluso. Y resulta que va a durar una vez, es por una vez. Resulta que va a ser por envío del presidente de la República en mensaje a la Cámara y al Senado para proponer los nombres, uno directo y otros 4 a dirimir por las cámaras. Y resulta que este consejo no es vinculante. Entonces yo me pregunto, yo sé que alguien va a decir, no, pues si esto está aprobado así, esta parte que no era vinculante, ya está bien, pero que el consejo original tenía otras características, al menos el que vimos en el primer trámite. Entonces, en este instante, la pregunta que yo me hago es, a ver, si la resolución del plan de deuda finalmente le dice ok o no a la ISAPRE, lo hace el superintendente, toda esta vuelta larga de un consejo nominado por el presidente, sin facultades vinculantes, que solo opina, que tiene miles de inhabilidades, como si fuera perpetuo, va a durar una vez en la aplicación de este fallo judicial y muere. ¿Tiene sentido esto? Pregunto yo, porque me gustaría una explicación más clara sobre, y así lo hicimos ver antes, que esto tenía que revisarse. Yo lo veo confuso, todo este aparataje confuso para llegar a un consejo que dure una vez con toda esta estructura tan burocrática y tan larga. Me hace ruido, presidente, que se diga que el monto de la prima se aplica por beneficiario.
no lo entiendo, porque después habla del contrato, porque es un mundo distinto. El beneficiario es la suma de cotizante más carga. El contrato es con cotizante. Entonces es muy distinto decir yo le aplico un 10 a cada contrato a decir yo le aplico un 10 a cada beneficiario. Ojo. Entonces, aclaremos bien qué es lo que se está planteando acá, porque esto también tuvo una variación y son volúmenes muy distintos. Cotizante y carga, suma beneficiario. Luego, esta facultad de poder pactar emisión de bonos. Yo sé que esto fue la búsqueda de un acuerdo para que sectores de centro en la Cámara pudieran llegar, pero yo le digo sinceramente, ¿quién va a creer que una ISAPRE que está endeudada hasta el cuello, que quizás le pague o no en 10 años, que tiene riesgo de quiebra, le emita un bono y ese bono tenga validez para las personas, para transarlo en el mercado? Por favor. Entonces no nos engañemos. O sea, creo que tenemos ahí una situación que yo entiendo que fue para conseguir votos en la Cámara, para hablar con claridad. Ya, pero ahora estamos en otro escenario y hay que darle certeza a la gente respecto a lo que va a poder o no reivindicar. Y las contabilidades, 2 puntos nomás me quedan. Las contabilidades. Yo sé que está dicho acá que la superintendencia no va a considerar el pasivo para efecto del patrimonio. Ya, muy bien. Y yo pregunto, ¿y la CMF va a hacer lo mismo? Y yo pregunto, ¿y las contabilidades internacionales de aquellas que son internacionales va a hacer lo mismo en los analistas internacionales? Pues yo entiendo lo que acá se hace domésticamente para efectos de la Superintendencia de Salud, pero otra cosa son los criterios contables, porque si una cierta ISAPRE afuera, estoy hablando de BUPA o UHG, por ejemplo, le reconocen internacionalmente un pasivo superior al patrimonio, esa analista financiera contable va a decir esta ISAPRE está en quiebra. No va a entrar a detallar si tiene 10 años para pagar, no, porque le reconoce un pasivo directo, que está por sobre un patrimonio. ¿Cómo se concilia esto? Porque el mundo tiene todas estas vueltas y todas estas aristas, entonces me parece que es un tema que tiene que ser analizado. Y respecto a la MCC, por último, yo sé que se cayó la variante de trato directo en la Cámara, no alcanzó los votos suficientes. ¿Cuál era la única ventaja que yo le veía? Era la celeridad para que en este periodo de gobierno, al más breve plazo, tuviéramos un ejemplo vivito y coleando de que era posible un seguro de prima, ¿verdad?, comunitaria, con tarifa plana, con una nueva alternativa para millones de personas del FONASA que estuvieran en operación. Yo pregunto, si no está repuesto esto, porque no está repuesto, o sea, quedó como licitación hasta ahora, no hay trato directo en las enmiendas que nos acaba de presentar el Ejecutivo. ¿Cuáles son realmente los tiempos de demora para esto? Porque aquí no podemos consumir los 2 años que quedan del periodo perfectamente a la espera de una MCC que va a ser casi una quimera si es que no podemos avanzar en resolverlo con rapidez, sobre todo si hay riesgos de quiebras o insolvencia de la ISAPRE. Si todos decimos démosle más a FONASA facultades en caso de insolvencia, en caso de incumplimiento, y resulta que el principal instrumento, los dientes más grandes que va a tener es esta nueva modalidad de cobertura complementaria, ¿cuándo va a ser implementable esa nueva modalidad complementaria? Si resulta que el único que puede salir al rescate es FONASA con los prestadores privados, el único que puede dar alternativas a migrantes masivos, digámoslo así, desde ISAPRE a FONASA, es un FONASA que tenga esta tercera modalidad de atención. Entonces no me concilia en los tiempos la oportunidad para poder entrar en esta fórmula de licitación, que no quiero decir que sea exenta de todas las barreras y lógicas naturales para que no haya conflicto de interés. A mí personalmente, no hago cuestión de eso, lo dejo solamente consignado, me hace ruido que compañías de seguro asociadas a los holdings de ISAPRE puedan entrar al negocio de la MCC de FONASA con millones de personas sin más. Eso a mí me hace ruido. No lo voy a poner como un caso de vida o muerte, pero me parece un problema. Al igual que me parece un problema que originalmente, tampoco voy a hacer cuestión de eso, los seguros complementarios no sean regulados por la Superintendencia de Salud, que es lo que debiera ser y lo que el presidente de la República en su programa de gobierno comprometió. No por la CMF, sino por la Superintendencia de Salud, todos los seguros complementarios. Eso no está en MCC, no está. Ojo con esto, porque estas son cosas delicadas respecto al ámbito regulatorio, porque la CMF no tiene facultades de arbitrariedad, de ser árbitro, perdón. No puede arbitrar conflictos de árbitro. Presidente, perdone, son unas pocas inquietudes que tengo. Poquitas. Respecto a este tema. Gracias, senador Castro. Entiendo que sí, la diputada Yomans había pedido una aclaración final.
Gracias, presidente. Sí, es que en realidad es súper breve, pero por su intermedio, presidente, me gustaría que el Ejecutivo pudiera detallar también cuál es el peligro, porque lo expuso el Colegio Médico, el peligro de no tener ley corta, ¿cierto? Y lo expuso explícitamente respecto a los pacientes, a los tiempos de espera, al aumento de los tiempos de espera, a los 300.000 pacientes de ISAPRES crónicos en tratamiento, sobre la sobrecarga también que tiene FONASA. Entonces, me gustaría, presidente, también para efectos del trabajo que tiene que hacer esta comisión mixta, tener con total claridad y transparencia conocimiento de cuáles son los efectos de no tener ley corta zanjada acá, sino que más bien dejarle la atribución que tiene, ¿cierto?, el superintendente para emitir por circular el fallo y cumplir el fallo de la Corte Suprema, presidente. Gracias. Dale, y le vamos a ofrecer la palabra. Una precisión, porque estando de acuerdo, porque así lo votamos en su minuto en el Senado, que aunque el 7% sea el umbral de pago de los precios, y dejando claro que también uno comparte la idea de que a quienes que ya recibieron su excedente no se les aplique un doble descuento por plan de devolución, estamos claros. Es una pregunta al superintendente para que precise las cifras. ¿Cuántos contratos tienen excedente, presidente? ¿O han tenido a diciembre del 2022? ¿Cuántos? ¿Y cuál es el monto de esos excedentes? Para que así podamos entender cómo afecta o no al plan de devolución. Me parece que eso hay que dejarlo meridianamente claro, presidente, por favor. Gracias. A ver, antes de darle la palabra al Ejecutivo, yo quiero... ¿Tengo alguna senadora órdenes? Por favor, usted primero, por favor. Gracias, presidente. A ver, yo creo que durante estos meses hemos conocido cifras que son en general bien, tienen consenso porque no conoció que se hayan desmentido. Entonces, cuando el 20% de las listas de espera se resuelve en el sistema privado, cuando a mí me preocupa, por ejemplo, el tema de los trasplantes, el 90% tiene resorte también en el sector privado, entonces basta un trasplantado en crisis. Lo quiero decir así como la imagen de una potencial crisis, porque todavía no estamos en ese escenario. Las camas críticas son aproximadamente tienen un 30% del total nacional. Las cifras son bastantes. Lo que quiero decir, y anualmente entiendo que son más de 11 millones de personas las que se atienden en el sistema privado. Lo que quiero decir es que, a mi juicio, hay cierto consenso, porque deberíamos señalarlo, de que al menos para resolver la crisis hay que mantener el sistema mixto. Las diferencias las tenemos como entendemos que abordamos y entendemos este sistema hoy día para abordar esa crisis. Y respecto a las indicaciones que hemos estado revisando, las que se han ingresado, acá hay que tener claro el equilibrio entre las distintas medidas, las que hacen subir los planes y las que hacen bajar los planes y en paralelo la deuda. Por eso para nosotros era tan importante en la comisión anterior el tema de la cifra. Porque además yo tengo la impresión, esa pregunta para la superintendencia, que la deuda que cita hoy día el Colegio Médico en su presentación es distinta a la que conocimos en la presentación anterior. Le pediría a la superintendencia si efectivamente es así o observe algo mal. Respecto a la propuesta del Ejecutivo, a mí hay ciertos temas que creo que requieren más debate. La prima extraordinaria, lo señalaba el senador Castro, es que hoy día, entiendo, se plantea como una prima que actúa por beneficiario, entonces, y no por cotizante. A mí me parece que ahí hay una diferencia bien significativa porque el alza en los planes, en definitiva, va a ser mayor. Y eso va a tener también un impacto en la deuda. Yo buscaría mayor precisión respecto de esa proposición que hace el Ejecutivo. Porque a mi juicio, si un plan tiene 4 beneficiarios, así lo estoy entendiendo, se le aplican 4 primas extraordinarias, entonces el alza me parece que es bastante más significativa a lo que habíamos acordado anteriormente y por qué se propone ese cambio. Y tiene que ver, supongo, con alguna cifra. El tema de la contención de costos yo creo que se estimaba en un porcentaje bien importante. Entonces, por eso digo, en la coctelera vamos a tener que colocar todas estas variables, todo aquello que hace subir los planes, cuánto lo hace y para buscar el equilibrio correcto y no tomar medidas
más o menos, o sea, que tiendan para un lado u otro. El Consejo Consultivo, yo acordé obviamente y voté a favor de la arquitectura que hicimos en el Senado y que era una figura permanente. Como está hoy día, creo que hay que darle una vuelta y tendremos que debatir si seguimos con esa iniciativa o llegamos a un consenso e incorporamos ciertos cambios para que asesore a la superintendencia, particularmente la restitución de cobros en exceso y ajuste a la tabla única de factores. Respecto a la prioridad en el pago de los adultos mayores, yo ahí tengo el número de usuarios o contratos que afecten a adultos mayores, yo entiendo que es bajo, porque FONASA tiene el 81% de la población nacional, el 84% son mujeres, el 94% son mayores de 60 años. Entonces estamos hablando de un 6%. Entonces ahí hay que colocar cifras, números, y por eso me parece que es atendible, es viable y podríamos resolverlo, si hay acuerdo, rápidamente. Y el 95% de la población es extranjera. El techo del 10%, yo estoy a favor de que tenga un techo. Y entiendo que ahí habrá que ver cuáles fueron las diferencias, particularmente en la Cámara. No retirar utilidades mientras persista la deuda me parece que es adecuado. El pago de la deuda en bonos me hace ruido, porque es una figura o un instrumento financiero que es de poco conocimiento al final del día, en general creo, de los usuarios. A mi juicio podría generar una situación de desigualdad entre el emisor del bono, que es la ISAPRE, y el beneficiario, que es el afiliado a quien se le debe, con quien se tiene una deuda. Y espero que al menos en el 7% aquellos que efectivamente observaron diferencias en eso, me parece que una de las variables más importantes para generar equilibrio podamos abordarlo. Eso respecto a las indicaciones que pude observar en la presentación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Tenía el diputado Lilayú también que me pidió la palabra. Gracias, señor presidente. Yo quiero hacer una consulta general a la ministra. Sí, la ministra es la representante, ¿cierto?, del presidente acá en esta sesión. Los comités técnicos que hubieron acá en la discusión aquí en el Senado y también en la comisión, en la Cámara de Diputados, ellos dijeron que el cálculo de la deuda que hizo la superintendencia no es lo correcto. Yo tengo que presuponer, ¿cierto?, que son personas idóneas y la verdad es que uno lee y su trabajo que hicieron fue ejemplar y todos sabemos que estas comisiones no son yo diría que fue bastante transversal, así que aquí hay una cosa técnica. Y le dijeron una cosa diferente al gobierno. Y, por ejemplo, no considera las prestaciones de maternidad que efectivamente han dado la ISAPRE en estos años. Por eso mismo sabemos lo que pasó, ¿cierto?, que habían alternativas como la FEN, a la alternativa de la mutualización, que se cayeron claramente, y que el Tribunal Constitucional dijo que hoy día tenía que ser iniciativa del presidente de la República. Y ahí voy. Mi pregunta, el presidente Boris, señora ministra, va a insistir con cálculos incorrectos. Aquí hubo el mundo de la academia, hubo gente que realmente sabe, entonces uno puede suponer de que ¿cómo se llama?, el ministerio y los técnicos del ministerio son los que tienen correcto, o el otro lado. Ahí la duda que tengo yo y las personas que nos están viendo. ¿El presidente va a insistir con cálculo incorrecto de la deuda? Y de lo contrario, el riesgo que tenemos como país, y eso me gustaría que lo contestara, si acaso va a haber un riesgo que ser condenado por tribunales internacionales, yo creo que es alto, ¿ah? Y eso va a afectar al Estado en conjunto. Yo creo que eso lo han calculado. Yo no lo he escuchado claramente, esa visión, esa posición en la cual seamos demandados o sea demandado el país. Gracias. Gracias, diputado Lilayú. A ver, hay varias interrogantes, o sea, se muestra de parte no solamente de la oposición, sino que también hay varias interrogantes que se han planteado de parte del oficialismo. Yo quiero reforzar algo que se acaba de plantear. A mí sí me interesa entender, y quizás información que se podría recabar de aquí a la próxima sesión de mañana, respecto al estado de la situación de demandas internacionales que existan contra el Estado de Chile por parte de la aseguradora, para entender, porque al final del día la cuantificación de esas demandas va a terminar impactando directamente en los intereses no solamente del Estado de Chile respecto al monto, porque el Estado de Chile es representado
por sus 3 poderes del Estado. O sea, acá la decisión de la Corte Suprema obviamente tiene implicancia en quien hace el cheque y probablemente en algún momento podrá terminar siendo el Ejecutivo de algunos años más en adelante cuando terminen esos procesos judiciales, en el evento que sean negativos para los intereses del Estado de Chile, y también nosotros representamos esos intereses, o sea, representamos esa... A mí me gustaría saber, yo no sé si se podrá oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores o por intermedio del mismo Ministerio de Salud, que ustedes mañana nos puedan tener algún reporte de lo que están esas causas, si es que existen, si es que hay algún antecedente respecto de esa situación. Y yo, para pasarle la palabra al Ejecutivo, solamente quiero reafirmar y coincidir con el espíritu que se planteó por parte de la presidenta del Colegio Médico respecto de la necesaria integración de un sistema público con un sistema privado, donde me hace mucho sentido. Yo sé a qué economista se refería a propósito de la comparación de un seguro de un auto con un seguro de salud, que atiende la situación de salud de las personas, pero también es cierto que por las reglas del sistema de salud y de las aseguradoras privadas y las interpretaciones que hizo la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, muchas veces se asimilaba así nuestro sistema de seguros privados a la lógica de riesgos que podría significar, por ejemplo, la industria aseguradora automotriz. Y eso es lo que refuerza algo que han planteado muchos parlamentarios el día de hoy, de que la reforma al sistema con la necesaria implementación de un sistema que permita solidarizar, mutualizar, tener la posibilidad de que existan compensaciones por riesgo, que se elimine la declaración de salud, que tengamos un sistema que funcione sin discriminaciones por sexo, edad o condición de salud, son cosas mínimas que debiéramos ser capaces de, por cierto, no redactar en su detalle en este proyecto, pero sí dejar vislumbradas para el compromiso que entiendo que hay de aquí al mes de octubre, cerrar ese tema. Así que le ofrezco, ministra, sobre varios temas. Yo sé que hay un listado grandote de temas que han planteado los parlamentarios para que usted pueda ir redondeando respecto a la mirada del Ejecutivo con todos y cada uno de estos temas. Muchas gracias, presidente. Las consultas permiten dar un poco más de detalle y quizás aclarar algunos aspectos con respecto al tema de las indicaciones. Por cierto que las sentencias de la Corte Suprema suponen un riesgo financiero relevante, razón por la cual nosotros tuvimos que presentar un proyecto de ley justamente para mitigar esos efectos y permitir lo que dice el mensaje de este proyecto de ley, cumplir con la justicia. Este es un proyecto que pretende cumplir, que se pueda cumplir el fallo de la excelentísima Corte Suprema, pero al mismo tiempo dotar de estabilidad al sistema. Nosotros, en las distintas instancias que se ha discutido este proyecto durante el año que casi ya estamos cumpliendo, se presentaron cuáles son las consecuencias sin aprobación del proyecto, que va un poco en términos de la pregunta que hacía el diputado Lilayúa, la presidenta del Colegio Médico, pero también de la diputada Yomans. Aquí hay consecuencias para las ISAPRES, por cierto, para los beneficiarios, para los prestadores y para el fisco. Consecuencias para las ISAPRES mayormente relacionadas con los ingresos insuficientes. Recordemos que esa es la mayor amenaza que tienen las ISAPRES, que los ingresos, producto de la aplicación de las sentencias, quedan insuficientes para pagar las prestaciones de salud y que esa disminución de ingresos el superintendente la ha estimado en alrededor del 20% y que ya nosotros hemos realizado algunas medidas de mitigación a través de la ley de reajuste que ustedes aprobaron, pero que se necesitan tener nuevas medidas justamente para permitir ese cumplimiento de la sentencia. Por cierto que también está el deterioro de los indicadores con insolvencia e intervención y finalmente la quiebra, para lo cual nosotros también estamos incorporando, como mencioné aquí desde el primer momento en el proyecto, indicaciones que permiten separar la observación de los indicadores del tema del pasivo que se establece a través de la deuda para no que entren en una quiebra técnica, y lo mismo estamos haciendo, recuperando, incluso mejorando la redacción en este caso, con también el patrimonio que tienen que mantener de inicio. Esto es algo que, de acuerdo a la legislación nuestra, está bajo el amparo de la supervigilancia de la Superintendencia de Salud y no de la Comisión de Mercado Financiero. Es la Superintendencia de Salud la que tiene que verificar la quiebra. Y desde el punto de vista internacional, bueno, la presencia del mercado nacional, la verdad es que de una magnitud no tan relevante para las transnacionales. Sin embargo, nosotros entendemos que, y lo hemos consultado al Ministerio de Hacienda, a la Comisión de Mercado Financiero, respecto al disminuir
los riesgos de quiebra técnica dentro del país, que es lo que nos interesa a nosotros en relación al proyecto de ley. Con respecto, y esto en relación a lo que mencionaba al final el senador Macaya sobre la situación, no existe hoy día una demanda internacional, estamos en conversaciones amigables y no podemos revelar el contenido de esas conversaciones. Con respecto a los beneficiarios, por cierto, que la insolvencia de UNISAPRE y la reducción de sus ingresos implica deterioro de cobertura, que se rompan los convenios con los prestadores, el aumento del gasto de bolsillo, en caso de insolvencia, la posibilidad y quiebra, los corralitos y la pérdida de la capacidad de elección. En el caso de los prestadores, que para nosotros es muy relevante y razón fundamental por la cual nosotros presentamos este proyecto de ley en atención a que yo misma debo cautelar la garantía constitucional de acceso a la salud, y esa es la que más se pone en riesgo si existiera una crisis sistémica, que es lo que estamos tratando de evitar con este proyecto de ley, si ustedes tienen a bien aprobarlo, es el riesgo de cierre, de la quiebra de clínicas dada la dependencia que tienen las clínicas privadas y los prestadores privados con el sistema de ISAPRE, y la reducción de la liquidez y las menores remuneraciones. Por eso que nosotros hacemos toda esta propuesta de proyecto que trate de estabilizar los ingresos del sistema y que por lo tanto dote tanto al sistema de ISAPRE como a FONASA de una capacidad de seguir funcionando con los prestadores privados y que se garantice el acceso a la atención, entendiendo que nosotros somos un sistema mixto. El proyecto de ley mantiene la condición mixta del sistema asegurador y prestador e incluso propone una situación más virtuosa de complementariedad público-privada gracias a la modalidad de cobertura complementaria. Con respecto al riesgo para el fisco, por supuesto que hay riesgos en relación al gasto de la modalidad de libre elección por FONASA y lo que pueda ocurrir posteriormente con estas conversaciones amigables de no prosperar toda esta situación. Son todos estos los riesgos que nosotros estamos tratando de reducir con la propuesta de este proyecto de ley, que es difícil, que tiene medidas que son difíciles de implementar, y que nos ha significado todo un año de trabajo en esto. Con respecto a las dudas sobre la mantención de la modalidad de libre elección, por cierto que la modalidad de libre elección en FONASA no está en riesgo. Lo que está en riesgo en caso de una quiebra sistémica es la presencia o la posible quiebra de prestadores privados, que es lo que estamos mitigando con las propuestas del proyecto. Con respecto al proceso al que este proyecto tiene elementos financieros, elementos regulatorios y propuestas de reforma, efectivamente así es como está el proyecto. El proyecto tiene un elemento, un artículo directo, donde nosotros un artículo transitorio que fue aprobado en ambas cámaras, por eso no nos referimos a él en el resumen, en el que nos comprometemos a ingresar un proyecto de ley, como bien recogió el senador Chaguán, reconociendo que ya tenemos un compromiso respecto a presentar este proyecto. Las oportunidades para el logro del equilibrio financiero que se mencionó por el senador Gaona, que estaría un año de equilibrio financiero, eso la verdad es que nosotros discutimos esa hipótesis, puesto que aquí lo que se le está otorgando a la industria es la oportunidad del logro del equilibrio financiero, haciéndole ciertas exigencias. El equilibrio financiero no lo vamos a conseguir con una intervención del Ejecutivo, tiene que ser un esfuerzo de la industria para el logro de ese equilibrio financiero. Aquí se les está dando una oportunidad, un proyecto de ley en el que hay múltiples medidas para que ellos logren ese equilibrio financiero, incluyendo una prima. ¿Por qué la prima es por beneficiario y no por contrato? Porque las personas dentro de un mismo contrato pueden entrar y salir beneficiarios, y recordemos que esta es una prima que se va a otorgar por una vez, pero que va a permanecer en el tiempo. Y por lo tanto, si se reduce el número de beneficiarios, se modifica, se tiene que tener esta elasticidad justamente para el cálculo de la misma prima. El superintendente más adelante puede dar más detalles respecto a esta situación. Pero eso lleva en definitiva, lo que nosotros estamos planteando con la prima es una prima que permita el equilibrio financiero, que tienen que postular las ISAPRES, tienen que entregar argumentos para fundamentar esa solicitud de la prima, tiene que ser aprobada por el Consejo Consultivo, si es que existe Consejo Consultivo, y esa prima tiene un techo que es el techo máximo. No es que todos los contratos vayan a subir a ese nivel, así como tampoco ocurre cuando se calcula el índice de costo de la salud. Por lo tanto, aquí lo que se está entregando es una oportunidad, no solo la oportunidad en tiempo, no solo la posibilidad de tener una alza extraordinaria para lograr el equilibrio, sino que además se les está facultando a usar mecanismos de pago por resultados, a diferencia de lo que hoy día en la práctica el
la industria del pago por prestaciones, que contribuye a la espiral de costos. Además, también nosotros estamos proponiendo que en el cálculo del mismo techo se reduzcan los gastos de administración y venta. Recordemos que los gastos de administración y venta de la ISAPRE son varias veces superiores a lo que tiene FONASA y por lo tanto da una oportunidad para mejorar los procesos, sin contar con el tema de las licencias médicas que se ha mencionado en numerosas oportunidades, y para lo cual ya ha habido una tendencia a la reducción y que va a ser impulsada en mayor forma cuando tengamos el proyecto de grandes emisores, que estamos comprometidos a ingresar prontamente las indicaciones. Con respecto al tema de los flujos financieros con los indicadores, bueno, eso ya mencionamos que se separaron. Los planes de evolución, en la Cámara de Diputados se discutió respecto a los plazos de evolución. Nosotros, el techo está calculado para un plazo de evolución de 10 años y nosotros sí consideramos que debería darse una prioridad dentro de esos 10 años a las personas mayores, y eso está en las indicaciones, que las personas mayores de 80 años, que hoy día representan aproximadamente el 10% de las personas que están con deuda, se pueda agotar la deuda de ellos en 2 años, y también hay una disposición respecto a priorizar a los mayores de 65 años, que en el conjunto representan un poco más del 35% de los afiliados, y que esa deuda se puede extinguir también en un plazo menor, considerando en el total el plazo de 10 años para el pago de la deuda, o sea, sin variar el plazo de 10 años, que se pueda priorizar a aquellos grupos poblacionales. Eso se presentó y se discutió en la Cámara de Diputados, y hay una distribución de los asegurados y las personas a las que se le adeuda que permite dar esa prioridad sin desatender la devolución de los pagos en exceso al resto de las edades, sino que priorizando una mayor cantidad o una mayor proporción para las personas mayores. Recordar, sí, que la mayor cantidad de personas mayores hoy día están en FONASA y que hay una subrepresentación de las personas mayores en ISAPRE en relación al contexto poblacional de Chile. Con respecto a la emisión de bonos, esta fue ciertamente una sugerencia que se nos hizo en la tramitación en la Cámara de Diputados. Nosotros lo estudiamos y vimos la posibilidad de acogerlo en el sentido de que tiene que cumplir con todas las disposiciones de la Comisión del Mercado Financiero. Y es una posibilidad que es voluntaria, tiene que ser ofrecida voluntariamente por la institución de salud previsional y tiene que ser voluntariamente aceptada también por los acreedores, que en este caso son las personas a las que se le hizo cobros en exceso. Con respecto a la modalidad de cobertura complementaria, ciertamente nosotros habíamos incorporado una solicitud para que fuera una indicación para que fuera trato directo en una primera instancia. Sin embargo, tuvo un rechazo muy amplio en la Cámara de Diputados, por lo cual nosotros no lo repusimos. Estudiamos los plazos, cuánto se podría acelerar el tener una licitación que a todos los sectores les daba mayor garantía de transparencia, y decidimos enfrentar ese desafío de hacer los procesos licitatorios lo más rápido posible y no volver a presentar no reponer esa indicación. Con respecto al tema de la senadora Órdenes, bueno, ya expliqué lo de la prima extraordinaria, por qué se calculaba por beneficiario y no por contrato. Lo del Consejo Consultivo, ciertamente que no era opinión del Ejecutivo que hubiese tantos periodos de inhabilidades y sin embargo fue finalmente el consenso que se logró en la Cámara de Diputados, por lo cual nosotros lo estamos manteniendo. Y del comité técnico, bueno, con respecto a si el comité técnico dijo que no, el comité técnico sugirió otros parámetros que nosotros estamos de hecho incorporando en este proyecto, que en 2 oportunidades se votó en contra, incluso por parlamentarios del sector del diputado Lilayú, respetuosamente, y que ahora estamos nuevamente incorporando, que es el cálculo de la deuda sin considerar lo que ya se pagó día excedente, que es lo que está en el artículo 2. Y creo que ya me hice cargo de casi todas las consultas y le doy la palabra al superintendente si quiere agregar algún detalle mayor. Por su intermedio, presidente. Por cierto, superintendente, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, hay algunas preguntas que voy a tratar de responder por su intermedio. Primero, respecto a lo planteado por el senador Gaona, sobre la eliminación del ICSA en los futuros cálculos de adecuación precio base. Lo primero es decir que la ley 21.350 incorporó precisamente este indicador
y su objetivo es poder establecer un límite de alza y por lo tanto empujar a una mayor eficiencia. Las ISAPRES pueden ganar plata, obviamente aumentando el valor de sus planes, pero también lo pueden hacer aumentando su eficiencia. Cuando el indicador es negativo, de hecho este proyecto de ley se rechazó precisamente esa indicación que decía que si el IX era negativo había que bajar el valor de los planes, y se rechaza precisamente porque el estímulo es que tengan, ojalá, valores negativos de tal manera que al no bajar el precio, tal como hoy día ocurre, tú puedas tener ganancias sin traspasar eso a un mayor precio. En la medida en que el sistema sigue basándose en traspasar todo a precio, obviamente se va a seguir encareciendo y aumenta la inviabilidad del propio sistema. Por lo tanto, no me parece, digamos, una buena medida eliminar el indicador, porque lo que hace en definitiva es disminuir el estímulo respecto a la eficiencia del sistema. Sobre la simultaneidad con alzas y bajas, aquí se ha planteado ya por el Ejecutivo el hecho de poder hacer coincidir, y yo creo que es bastante importante el efecto, la aplicación de la tabla única factores con el 7%, ¿no?, respecto a los contratos vigentes. Eso yo creo que es una medida que va a ayudar bastante respecto de los efectos, de la simultaneidad respecto a los efectos, y evidentemente también se puede evaluar por la vía administrativa, acercar los efectos también respecto del alza. El punto es que si se deja establecido por ley, hay un problema, porque cada ISAPRE va a presentar un plan de pago que no necesariamente va a ser aprobado en el mismo momento. Entonces se van a estar ejecutando sentencias diferenciadas por cada una de las ISAPRE. Entonces es mejor dejar que la vía administrativa pueda ayudar a acercar al menos esos plazos. Sobre el pago del Consejo Consultivo ya lo respondió la ministra. Sobre lo que planteó el senador Chaguán como consulta al pago de prestadores, en el caso de la ISAPRE Más Vida y la quiebra de esa ISAPRE el año 2017, yo solo debo recordar que la superintendencia ha enfrentado orden de no innovar tras orden de no innovar, producto de la judicialización de los propios prestadores. Llegó a haber 46 causas respecto a esta materia, y eso ha impedido poder liberar los fondos que están destinados al pago de prestadores. No obstante, estos fondos hoy día están depositados en depósito a plazo, por lo tanto han ido generando también interés para no afectar efectivamente digamos, los recursos que están o que se van a entregar en algún momento cuando bajen las ONI a los distintos prestadores. El senador Castro consulta sobre cómo mejorar el flujo financiero, evidentemente el alza extraordinaria, la primera ayuda, ¿no?, que va a colaborar en eso. Hasta el momento ha habido un flujo de caja que ha sido lineal y que podría haber sido en descenso, claramente, a propósito también de las liberaciones de garantía, que usted lo preguntó, senador Castro, y que efectivamente entre enero y abril digamos, de este año han ido disminuyendo las ISAPRES que lo han requerido. Hoy día solamente son 3 ISAPRES que han estado requiriendo esta liberación, digamos, de garantía, ¿ya? Pero claramente el alza es uno de los elementos que va a ayudar a poder mantener el flujo financiero. Sobre por qué la prima es por beneficiario, creo que ya lo explicó la ministra recién. Todas las primas son por beneficiario, la prima GES, la de menores de 2 años, funcionan de esa manera. De hecho, permiten que en la medida en que salga por ejemplo, un beneficiario de un plan, se descuente esa prima, ¿ya? En el caso de imputar una prima al contrato, da lo mismo la variabilidad de las personas que componen ese grupo familiar, porque se mantendría la prima, entonces no tiene sentido. Y en ese caso, como todas las primas, ya lo he dicho, la prima GES, entre otras, son por beneficiarios. Sobre las contabilidades internacionales, nosotros no tenemos ningún tipo de opinión sobre eso, porque no nos corresponde, no nos compete, y evidentemente eso no lo hace la ISAPRE respecto a su patrimonio. Es una cuestión que hacen los grupos dueños respondiendo a la legislación internacional en esa materia. Los efectos sobre los pacientes al no haber ley corta, creo que lo explicó también la ministra de buena forma, que fue la pregunta de la diputada Yomans. La senadora Órdenes también preguntó sobre la prioridad de adultos mayores. Permítame una breve interrupción. Voy a prorrogar por 5 minutos solamente la sesión, hasta las 12:05, pero para que pueda continuar, porque estamos a punto de cumplir el horario. Gracias.
Sobre la prioridad de adultos mayores, el 30% aproximadamente de los mayores de 65 años es donde está concentrada la deuda. Por lo tanto, se hace una propuesta que pueda priorizar a los mayores de 65 años, pero que no deje de pagar a los menores de 65 años, porque uno podría acelerar el pago a los mayores de 65 años sin pagarle absolutamente nada a los menores de 65 y se generaría ahí una discriminación que podría ser compleja. Por lo tanto, se prioriza, pero no se deja en exclusivo a los mayores de 65 años. Y finalmente, las diferencias de las deudas con prestadores, que también lo preguntó la senadora Órdenes. Bueno, siempre hemos tenido una diferencia respecto a lo que ha dicho la Asociación de Clínicas, en este caso lo planteó también el Colegio Médico, por una razón simple. Primero, porque hay una deuda que es conocida, que es la deuda facturada, que son cerca de los 200.000 millones, 202.000 millones de pesos. Luego viene una deuda que está en litigio, que es aquella deuda que va entre el prestador y la ISAPRE, que es lo que llamamos nosotros la calle, ¿no? Y es la que nosotros tenemos provisionada en un cálculo de aproximadamente 240.000 millones de pesos. Pero además se suma, en el caso de la información entregada por el Colegio Médico, la deuda que se genera con el paciente al alta, lo que efectivamente no es deuda, porque todavía hay que certificar efectivamente cada una de las prestaciones otorgadas, ni siquiera ha entrado en litigio con la ISAPRE. Entonces, si uno suma todo eso, se abulta y no corresponde, porque lo que nosotros supervisamos entonces es lo que les he mencionado con anterioridad. No sé si hay alguna duda que haya quedado sin responder. Gracias, presidente. Me había pedido la palabra, tengo 3 peticiones de palabra y tenemos solamente 5 minutos para terminar la sesión, pero no quiero extenderla más porque muchos tenemos compromiso. El presidente del Senado, por un tema específico que me había planteado una duda, el senador Gaona y el senador Castro, y con eso vamos cerrando. Tenemos sesión mañana a las 9:30, por si acaso, en el Congreso en Valparaíso. Muchas gracias, presidente. Muy breve. Yo quería sugerir que respecto de las dudas que se han planteado en relación con la contabilidad de la deuda, para efectos de la CMF, para efectos de contabilidad internacional, que lo planteó el senador Juan Luis Castro. Entonces, sugiero que se invite a la sesión de mañana a la CMF. Creo que eso puede dar mucha tranquilidad y creo que eso podría también ayudar mucho al despacho del proyecto. Y termino con lo siguiente. Creo que fue el diputado Celi el que planteó que bueno sería que pudiéramos tener, con todas estas medidas y entendiendo de que cada ISAPRE tiene su propia particularidad, pero que pudiéramos tener una proyección, los ingresos, los costos, pago de la deuda, de tal manera de saber, tener mayor certeza de que este instrumento que aprobaría el Congreso Nacional va a permitir razonablemente solucionar el tema de la deuda. Yo sé que el tema de las ISAPRE es mucho más que la deuda, pero tenemos que partir por resolver esto. No sé, le consulto, o sea, por su intermedio, presidente, consultarle al Ejecutivo, a la Superintendencia de Salud, si esos cálculos son posibles tenerlos de aquí a mañana. Gracias, presidente. Gracias, senador García, senador Gaona y senador Castro. Gracias, presidente. A lo mejor yo me expresé mal o el superintendente me entendió mal, pero lo que yo estoy planteando es que el ICSA que se aplicó ahora y que se adelantó a abril, que lo que hace es adelantar flujo un par de meses y ayudar en algo en el tema, es completamente distinto al ICSA que vamos a aplicar el próximo año. Porque el ICSA que vamos a aplicar el próximo año sí contiene los efectos del FONASA y evidentemente si estamos aplicando un tipo de ICSA para una situación de crisis, mientras no se resuelva el tema de la deuda y el equilibrio de los ingresos, evidentemente no podemos seguir aplicando el ICSA que normalmente se aplicaba, porque si no, finalmente no va a contribuir a que efectivamente se logre esa estabilidad financiera que se requiere. Es por eso de que el punto está en que el ICSA, y mi consulta iba, es que el ICSA que aplicamos en situación de crisis debiera ser aplicable hasta que se termine de pagar la deuda. Es por eso de que me preocupa cómo vienen los ICSA después. Eso, presidente. Solamente para aclarar nomás la interrogante. Queda para mañana, senador Castro. Sí, yo creo que sería bueno, porque no todas pudieron ser precisadas, pero a la superintendencia, cuando entregó el viernes este gráfico, que es el impacto de la prima de 10%. Ya. Aquí hay datos, presidente, que son preocupantes, porque resulta que la simulación hecha
al menos en 2 casos, o 3 incluso, dan diferenciales de hasta 6% entre cotización topada al 10% con prima extraordinaria con umbral de 7% de cotización. Y aparecen 2 o 3 que tienen brechas de hasta 6 puntos, o sea, es insolvencia. Entonces, yo quisiera que mañana se explique a fondo esto, porque yo sé que los cuadros numéricos pueden ser difícilmente interpretados, la otra vez expuso el superintendente, pero hay que ahondar en esto porque este es el escenario de sostenibilidad. Y respecto de la secuencia, porque yo sé que ha rondado la especie de que se homologuen pago de deuda, umbral de 7% y reajuste de la prima en 10%. Yo sé que ha rondado esta idea. Pero resulta que las temporalidades, como están definidas hasta ahora, son distintas. Son distintas. Y puede ser muy bonito poder sintetizar en un solo pago, ¿verdad?, que haga el neteo de todo, pero esto puede significar problemas en la devolución de las personas, en los tiempos. Puede favorecer a la ISAPRES, sí, en algún grado, pero yo le pido, no ahora, que mañana exprese el superintendente la temporalidad de aplicación, porque tenemos toda esta estructura de consejo consultivo que yo vuelvo a reiterar, todavía no entiendo cómo quedó exactamente, para qué se va a sostener así, porque todo el plan de deuda pasa por un consejo consultivo no vinculante y después va al superintendente y después va a la notificación para el cúmplase. Entonces, quiero que esto ojalá se aclare mañana en la mañana, presidente, respecto a todos esos indicadores. Muchas gracias. Perdón, y también respecto a los excedentes, que se haga una exposición de todo el universo de personas que a diciembre del 2022, o sea, desde el momento que se les contabiliza un plan de devolución, tienen planes o tenían por debajo del 7%, cuánto se les debe devolver por excedentes y cuál es la población afectada por esa definición. Bueno, han quedado varias interrogantes planteadas para la sesión de mañana. La continuamos a las 9:30 en Valparaíso. Todos avisados, y se recoge la sugerencia de que en un breve plazo la CMF pueda hacer una breve exposición también respecto a este tema. Así que la Secretaría queda encomendada y tomar en contacto con ella. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.